Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy, como suelen ser los sábados, tenemos estudio de historia de la Iglesia. Estamos allí por el siglo XII-XIII viendo algunas cosas. Hemos hablado de los valdenses. Pedro Valdés fue uno de los prerreformadores que trataron de llevar a la Iglesia nuevamente a la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de los cátaros, que fue un movimiento, muy extendido. Fueron muchos los que siguieron este movimiento, pero era un movimiento hereje, equivocado, como estábamos viendo la semana pasada. Se basaban en las enseñanzas con un fondo agnóstico, que era ya un problema que tuvo que enfrentar la Iglesia en sus primeros tiempos. Estuvimos meditando un poco en la epístola a los Colosenses, porque el motivo principal en el que Pablo escribió esa epístola fue para contrarrestar estas falsas enseñanzas que surgían dentro de la Iglesia. Y en estos años, siglo XII y XIII, este movimiento de los cátaros se extendió mucho por el sur de Francia, el norte de Italia, el norte de España. Pero ahí el Papa Inocencio III pues se empleó a fondo para exterminar este movimiento y envió una cruzada, provocó una guerra para exterminarlos y prácticamente pues los exterminó. Hoy vamos a seguir hablando un poquito más de estas cosas, de sucesos importantes dentro de la historia de la Iglesia en estas épocas. Hoy vamos a hablar de la orden de los dominicos y de la orden de los franciscanos. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar y nos ponemos en las manos de Dios. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre y hablar, Señor, de tus cosas, de tu palabra. Hoy estudiamos la historia de la Iglesia y queremos también que tú nos guíes ahí al mirar a nuestra historia y descubrir las cosas que hemos perdido por el camino, lo que se ha hecho mal, las cosas que deberíamos recuperar, y siempre a la luz de tu palabra te buscamos a ti, que tú nos guíes y nos des luz en todo esto. Bendice a todos mis hermanos y gracias por todo lo que tú haces en nosotros, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos a todos mis hermanos que podéis conectaros al directo, y bienvenidos a los que vais a ver este estudio en diferido. Ya estamos a sábado 11 de noviembre, un nuevo fin de semana. Mañana domingo, qué bien que ya nos vamos a poder reunir nuevamente en la iglesia. Los hermanos nos vamos a poder ver cara a cara y disfrutar de un tiempo especial. Bien, antes de que nos pongamos con la historia de la iglesia, solo miro un momentito en el chat en directo. A ver los hermanos que saludaron por aquí. Hoy ha escrito Benito. Buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito. Rosario Rubí, ahí está Paco. Rosario, buenas noches a todos, muchas bendiciones y un abrazo. Y tenemos a Luisa Rodríguez, buenas noches Pastor Víctor y todos mis hermanos. Y Juan Bermudo también dice: hola mis queridos hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y esos son los mensajes que han entrado hasta este momento. Así que nos vamos a poner ahí ya con el estudio. Bien, estos movimientos, los dos últimos que mencionamos, que ocurrieron en estos siglos XII-XIII, ahora que acaba de entrar el mensaje de Ana Karina, ya estamos justo empezando, Ana Karina, pues estos movimientos de los valdenses y los cátaros afectaron notablemente la iglesia medieval. Unos para bien, otros para mal. O sea, los valdenses fue un movimiento que volvió a sacar a la luz de la palabra de Dios su verdad, y ya fue un movimiento pre-reforma que junto con el de John Hus, John Wycliffe y estos otros pues ya estaban ahí aportando luz en medio de un tiempo de oscuridad para la iglesia. Tú sabes que en un salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz. Y cuando algunos de los papas, como este Inocencio III, decidió prohibir que en la iglesia se leyese la palabra de Dios, pues imagínate, ¿no? De por norma ya no se leía,
porque en la iglesia no se predicaba la palabra. La misa era solamente una serie de actos religiosos, una serie de prácticas religiosas, pero no se predicaba la Biblia, y por iniciativa propia la gente tampoco, entre otras cosas también porque no podían disponer de Biblias, y las pocas que había estaban escritas en latín y no todo el mundo tenía acceso. Hombres como John Wycliffe, que fue un traductor de la Biblia del latín al idioma inglés, pues favorecieron que muchos pudieran leerla. Y los valdenses ahora están, que estaban también influenciados por algunos de estos personajes, pues ellos también están ahora predicando la palabra de Dios y difundiéndola, y la iglesia está recibiendo luz. Pero la iglesia no quiere eso, no quiere que la gente encuentre el camino a Dios, no quieren que la gente sepa la verdad, prefieren que vivan en la ignorancia, porque así pueden ser manipulados y sobre todo así se les puede sacar el dinero, que crean que para ser salvos hay que pagar dinero a la iglesia, ¿no? Entonces siempre esa manipulación ha venido intentando fundamentarse en la ignorancia de la gente. Los que conocen la palabra de Dios difícilmente van a ser engañados. Cuando conocemos la verdad, podemos identificar rápidamente dónde está la mentira, y por lo tanto no nos removerán fácilmente de nuestro lugar. El hombre de doble ánimo, dice allí en el Nuevo Testamento, es inconstante en todos sus caminos, y también dice allí que es llevado por todo viento de doctrina. Pero aquellos que están fundamentados y arraigados en la palabra de Dios son inconmovibles, no van a ser removidos, van a estar perseverando en la verdad y van a ser llevados a través de la voluntad de Dios siempre. Pero tristemente no siempre así fue en la iglesia, en la historia de la iglesia. La iglesia vivió grandes periodos de tremenda oscuridad, y en cualquier época y tiempo hubo oscuridad, pero también hubo luz, porque Dios siempre ha tenido su remanente, Dios siempre tuvo, aunque fueran pocos, y aunque a veces sigan siendo pocos, Dios tuvo a sus verdaderos hijos e hijas, Dios tuvo a verdaderos creyentes que fueron guiados y lucharon, y a algunos llegaron a morir por defender la verdad. Entonces, en estos siglos XII y XIII se hace un esfuerzo para tratar de aplicar a la iglesia devoción, ascetismo, celo. O sea, por un lado, algunos hombres y mujeres dentro de la iglesia son influenciados por estos movimientos como el de los valdenses, Pedro Baldo o Pedro Valdés, y dentro de la iglesia algunos hacen esfuerzos por seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, algunos buscan que esa devoción dentro de la iglesia, ese ascetismo, el ascetismo ya sabéis que es el privarse de lujos y de placeres en el mundo, de intentar aplicar un celo especial por la iglesia, pues todo esto provocó eso, que surgiesen órdenes religiosas como la de los dominicos o la de los franciscanos. Ellos trataban de llevar una atmósfera de pobreza inspirada en el tiempo de los apóstoles. No es que los apóstoles fuesen pobres y dijesen que hay que vivir en pobreza, pero si la tenían que enfrentar, la aceptaban. El apóstol Pablo decía que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. He aprendido a estar contento cuando tengo abundancia o cuando tengo escasez. En todo estaba contento. ¿Por qué? Porque él estaba en una misión. Su misión era predicar el Evangelio. Y como él se dedicaba a predicar el Evangelio, a veces tú vas a ver a Pablo trabajando con sus propias manos. Su profesión era hacer tiendas, y trabajaba a veces en colaboración con otros hermanos, como el matrimonio conocido como Ananías y Zafira. Pero en otros muchos momentos tenía que vivir de la caridad de los hermanos de las iglesias, porque cuando él estaba de viajes misioneros, cuando él estaba predicando de día y de noche la palabra, muchas veces no se podía ocupar en trabajar con sus manos, y él a veces habla de los hermanos como los filipenses y otros hermanos que colaboraron con él aportando de sus ofrendas para que él pudiese seguir predicando la palabra. Entonces eso implicaba pues que había días que Pablo pasaba hambre.
había días que Pablo pasaba frío. Pero él, como tenía una misión clara en su intención de vida, pues esto era como que no me preocupa. Inspirado en este espíritu de Pablo, pues surgieron algunas de estas órdenes religiosas, como he dicho, los dominicanos y los dominicos y los dominicanos son, por aquí tenemos alguna hermana o hermano dominicano de la República Dominicana, los dominicos o los franciscanos. Entonces, en esa atmósfera que se creaba de austeridad, de pobreza, pues que fue el mismo ambiente en el que nacieron los valdenses, que os estaba refiriendo y que hace un par de estudios estuvimos viendo, ¿no? Intentaban seguir los mandamientos de Cristo, y repito, no es que en el Nuevo Testamento diga que tenemos que vivir en pobreza, no dice eso. Dice que nos contentemos cualquiera que sea nuestra situación, que nuestro objetivo no sean las riquezas del mundo, que vivamos para Cristo y por la causa de Cristo, o sea, predicar el Evangelio. Y si eso te lleva a vivir en escasez, pues Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Así decía Jesús, por nada os afanéis, porque Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mirad las aves del cielo, decía Jesús, o las flores del campo, que no se afanan, no se esfuerzan, y vuestro Padre que está en los cielos las alimenta y las viste. Y decía, ¿no valéis vosotros mucho más que estos pajarillos? Bueno, tenemos que confiar en Dios, que Dios sabe de qué necesidades siempre tenemos. Vamos a hablar de los dominicos. Su fundador, Domingo, así se llamaba, de ahí viene lo de dominicos, porque la palabra dominicus es la palabra en latín domingo. Pues este hombre, Domingo, nació en Calaroga, en Castilla, en el año 1170. Estamos ahí en el siglo XII. Y fue un estudiante muy aventajado en la ciudad de Palencia. Fue un estudiante pues que destacó en todas las áreas que él se ocupaba. Pero además era un joven con un profundo espíritu religioso, le daba mucha importancia a la fe, buscaba a Dios en su vida. Así que él sigue una carrera religiosa y llegó a ser canónigo de Osma, que este lugar, esta ciudad de Osma está a unos 140 kilómetros de Madrid. Estoy hablando siempre aquí en España porque Domingo era originario de aquí de España. En el año 1201 se hizo muy amigo del obispo de Osma, que se llamaba Diego de Acevedo, porque este obispo compartía un espíritu muy similar al suyo. Eran hombres que se preocupaban por la verdad, querían predicar la palabra de Dios, querían imitar a personas, a apóstoles como Pablo. Entonces, estos dos amigos ahora, Domingo y Diego de Acevedo, obispo de Osma, pues empiezan a colaborar juntos, a hacer cosas juntas, y 2 años más tarde, en el 1203, los dos recorren el sur de Francia, y justo en esa época, en ese momento, los cátaros estaban en su pleno apogeo. Así que ellos conocen de primera mano todo este movimiento de los cátaros. Evidentemente se dan cuenta que lo que predican los cátaros no son la verdad de la palabra de Dios. Lo veíamos la semana pasada, los cátaros están predicando cosas como que Jesucristo no es Dios y que no vino como hombre. Dice que vino como un ente espiritual que emanó de Dios, era un ser creado, y entonces pues por eso Pablo escribía a los colosenses hablando de Jesucristo, exaltando su divinidad, hablando de que Él es hombre pero también es Dios, de que Él vino a morir por nosotros. Así que Domingo y Diego de Acevedo recorren todo el sur de Francia y de primera mano ven todo este movimiento de los cátaros. Y bueno, ellos se dan cuenta de que es necesario contrarrestar toda esta actividad de los cátaros, que ellos reconocían la gran pasión y entrega que los cátaros le ponían a esto. Por eso estaban extendiéndose tanto y estaban consiguiendo tantos prosélitos,
porque estaban empleándose a fondo. Y entonces ellos se dan cuenta de que nosotros, la Iglesia, no hacemos eso. La Iglesia enviaba a algunos religiosos para intentar convertir a cátaros al catolicismo, otra vez a la Iglesia. Bueno, en este momento solo hay una Iglesia. Intentan convertir a la gente a la Iglesia, a los cátaros, pero los cátaros seguían creciendo, y esto es lo que motivó al Papa enviar una cruzada, formar un ejército y enviarlo para matar a todos los cátaros, exterminarlos, hacer guerra contra ellos. En el año 1206 se establece un convento cerca de Tolosa, y era un convento de mujeres cátaras que se habían convertido a la Iglesia. Entonces, bueno, ahí comienza a dar frutos su esfuerzo. Ellos dicen, tenemos que contrarrestar el trabajo que hacen los cátaros predicando la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces ellos predican, empiezan a tener unos seguidores, pero era un tiempo difícil, porque en ese momento es cuando el ejército que el Papa armó llega a estos lugares y se libra una gran guerra contra los cátaros, y ahí en medio había personas pues como estos dos hombres, Domingo y Diego. Justo en ese tiempo, en el año 1207, muere Diego de Acevedo, y Domingo asume la dirección de la labor que juntos habían empezado. Y él sigue y aún hace más fuerte su modelo a seguir al apóstol Pablo. O sea, él toma al apóstol Pablo, de cómo Pablo quería ganar a las gentes por medio de la predicación, y así Domingo pues trata de aplicar esto también en su vida. Y poco a poco él se va rodeando de hombres que comparten sus mismas ideas. Como antes os decía, dentro de la Iglesia en muchas ocasiones se ha vivido pura oscuridad y religión, solo religión de hombres. Pero siempre dentro de la Iglesia había personas con inquietudes de buscar la verdad, de creer en el verdadero Dios, no en ese Dios que disfrazaba a la Iglesia detrás de los lujos, la carnalidad, los pecados y la corrupción. Y siempre hubo personas que sobre todo se caracterizaban porque ellos tenían acceso a la palabra de Dios. Y como hemos dicho antes, la Biblia es luz. Entonces cuando llegaban a la Biblia eran iluminados, recibían la luz de la palabra y veían la verdad y se volcaban en la verdad. En el año 1215, unos amigos de los que le están siguiendo le regalan una casa en Tolosa. Bueno, eso sí que eran amigos, eran buenos amigos. O sea, no todos los amigos le regalan a uno una casa. Pero él estaba tan entregado a la predicación que no se preocupaba de ganar dinero, de intentar, vivía en diferentes lugares, en casas, pero entonces en ese tiempo, año 1215, pues de esos amigos suyos cercanos le regalaron una casa en la ciudad de Tolosa. Y ese mismo año busca audiencia con el Papa y se presenta ante el Papa buscando la aprobación para formar una nueva orden, para tener ahora un nombre propio. Pero el Papa rechazó la propuesta. Como sabes, la mayoría de los papas, como antes ya hemos dicho, no eran favorables a que la Biblia se predicase, no querían que se predicase la Biblia, querían que el pueblo viviese en la ignorancia. Y leer la Biblia implicaba serios castigos, incluso la muerte, el castigo que se aplicaba, el castigo penal, pena de muerte. Entonces el Papa escuchó a Domingo y no le interesó la propuesta de crear una nueva orden con esos principios, así que fue rechazado. ¿Y qué hizo Domingo? Bueno, pues siguió en su línea, pero para estar arropado dentro de la Iglesia, pues aceptó la regla de San Agustín, que ya era una orden reconocida y establecida dentro de la Iglesia. Todas estas órdenes, algunas ya existían desde hace siglos. Recuerda que tuvieron sus orígenes en ese tratar de buscar una vida de ascetismo, una vida apartándose del mundo, del pecado, de
de los deseos de la carne, y muchas de estas órdenes tuvieron sus orígenes así, en hombres que buscaron en lugares aislados, aislándose del mundo, vivir una fe más auténtica en Dios y más cercana a Dios. Es lo que se conoce como el monasticismo, la vida de monasterios y todo esto. Pero algunas de estas órdenes no estaban clausuradas en monasterios, sino que eran órdenes que se extendían aún entre la gente, entre los pueblos, y muchas veces hubo épocas en los que si hubo algo de predicación bíblica y de principios cristianos cercanos a la Biblia, fueron a través de estos movimientos monásticos y de estos movimientos que se planteaban así como tratar de aislarse del mundo. No todos estaban acertados, no todos siguieron unos caminos correctos, pero era lo que más se parecía a una vida parecida al del cristianismo bíblico, contrastado muy al otro extremo de lo que era la vida en la iglesia, que el clero dentro de la iglesia vivían en abundancia, en derroche, en riquezas, en pecados de la carne y de otras muchas cosas. Entonces él acepta la regla de San Agustín, que es una orden que ya está establecida, y de esa forma pues sigue más o menos en su línea de tratar de predicar la palabra de Dios, imitando a Pablo, y de esa forma intentar ganar a las gentes por medio de la predicación. Y un poco después, en el año 1216, hay un nuevo papa, y se llamaba Honorio III, y este papa le acepta la práctica de esta orden. Así que este papa le da autorización para que siga adelante con esta nueva orden, y entonces Domingo, de sus seguidores, que se van haciendo cada vez más numerosos, los envía a predicar a muchos lugares, pero especialmente a los grandes centros del saber, del conocimiento. Esto era en ese momento París, Roma y Bolonia. Las grandes ciudades y sus áreas de influencia eran los centros reconocidos del conocimiento y el saber. Y ahí envía a algunos de sus seguidores para que predicasen. Y la orden sigue creciendo. La orden de los dominicos sigue creciendo, sigue extendiéndose, y él también aplica la mendicidad para sus miembros. De alguna forma también se inspiró en los franciscanos, que es una orden, después si tenemos tiempo la comentamos un poco, es una orden contemporánea a la de él, que comenzó un poco antes que la suya. Por eso él ya tiene una referencia en los franciscanos. Los franciscanos hacían voto de pobreza. ¿Qué quiere decir que aplica mendicidad a sus miembros? Bueno, pues que se tenían que concentrar en predicar. Y eso quiere decir que para su propio sustento de cada día tenían que depender de la limosna que les diesen allí donde estuviesen predicando. Y repito lo que antes te estaba diciendo, tú sabes, y no, pues yo te estoy comentando de que en la Biblia no se dice que todos los cristianos tengan que vivir de esa manera. Si Dios te llama a irte de misionero, si Dios te llama y te envía a algo concreto, bueno, pues quizás Dios te pida que confíes en Él y Él te va a dar el sustento. Pero la Escritura, y Pablo, el apóstol Pablo, decía que si alguno entre vosotros quiere comer, que trabaje. Dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea, el trabajo, la Biblia lo presenta como una bendición de parte de Dios. Y hasta el propio Pablo, como te he dicho, en diferentes momentos de su vida trabajó con sus propias manos para su sustento y aún para poder ayudar a otros hermanos y a la obra de Dios. Eso sí, yo siempre he dicho y he insistido que no te conviertas en esclavo del trabajo. Creo que eso siempre es muy importante. La visión que el creyente tiene que tener de esta vida tiene que tener ese mismo espíritu de vivir para predicar el Evangelio de Jesucristo, para servir a Dios. Y eso no implica que tengas que dejar tu trabajo, que tengas que vivir en pobreza, pero sí, yo siempre te voy a decir que intentes ser sabio a la hora de enfocar tu vida laboral y que nunca te hagas esclavo del trabajo. Trabaja lo imprescindible, lo necesario. Hay personas que tienen sus jornadas laborales
pero si tienen la oportunidad de hacer horas extras, se aplican ahí a hacer muchas más horas extras todos los días. ¿Por qué? Porque así ganan mucho más dinero. Aquí en España está por aprobarse la ley de reducción de jornada laboral. Ya está aprobada y simplemente tiene que entrar en vigor. Quiere decir que ahora en España, a partir de ya, casi, la jornada laboral semanal se va a centrar en 37 horas y media. Y, o sea, a partir de pronto que se va a establecer esta ley, en las empresas, en cualquier sitio que trabajes, solamente te pueden obligar a que trabajes 37 horas y media, cobrando lo mismo que cobrabas antes en la jornada obligatoria de 39 horas. Entonces, bueno, eso está bien. O sea, se nos va reduciendo la jornada laboral y eso nos da tiempo, más tiempo para ocuparnos en las cosas de Dios. No para que te ocupes en tu ocio personal y pierdas horas y horas mirando pantallas en contenidos que muchas veces ni siquiera son sanos. No, sé sabio e invierte bien en tu tiempo, porque el tiempo es corto y el Señor viene pronto y tenemos que saber en qué invertimos nuestro tiempo, poner toda nuestra sabiduría en eso. Así que los tiempos van cambiando. Mira, ya tenemos sábados y domingos libres y además de lunes a viernes, ahora la obligación solo serán 37 horas y media. En otros países de los hermanos que están aquí conectados, de México, de Perú, de Ecuador, de Estados Unidos, de otros lugares, no sé, hay como tenéis las jornadas laborales. Yo estoy hablando desde España, que es lo que conozco más, ¿no? Entonces la orden sigue creciendo, se enfocan en toda esta vida de abstenerse, de buscar las cosas de la carne, y en ese momento ya se le da ese nombre. Primero se llamó Orden de los Predicadores, o también se le fue conociendo Orden de los Dominicos por su creador, por su fundador, que se llamaba Domingo, el cual murió en el año 1221. En ese momento la orden contaba con 60 casas que estaban distribuidas en 8 lugares distintos: en la Provenza, en Tolosa, en Francia, en Lombardía, en Roma, en España, en Alemania y en Inglaterra. Y después de su muerte continuó creciendo, porque los seguidores de Domingo pues seguían con el mismo principio y los mismos esfuerzos de predicar la palabra de Dios. Siempre predicando, siempre esforzándose en concentrarse solamente en eso. Y esta orden dio teólogos importantes, conocedores de las Escrituras, como por ejemplo Alberto Magno o Tomás de Aquino, que se conocía como Santo Tomás de Aquino, o también el teólogo Eckhart, o también Tabulero o Savonarola. Algunos de los que pertenecían a esta orden fueron usados como inquisidores, y esto pues llegó a pensar que algunos que Domingo seguía ese mismo ideal de lo que era el oficio de inquisidor, pero lejos de eso. Domingo jamás se planteó ni enseñó que se practicase la Inquisición. La Inquisición, pues ya sabéis lo que era. Era velar por la fidelidad a la Iglesia utilizando cualquier recurso violento y lo que fuera. Entonces, claro, los inquisidores se iban a dejar guiar por buscar siempre el bien de la Iglesia, y cualquier cosa que perjudicase a esta iba a ser perseguida y exterminada, y eso implicó muchas veces a aquellos que predicaban la Biblia. Así que aunque algunos de los que pertenecían a la orden de los dominicos fueron usados como inquisidores, lejos de eso, esa orden nunca buscó ese oficio, sino que al contrario, el propio oficio se podía volver contra ellos porque ellos predicaban la Biblia. Dios, como antes os decía, siempre ha tenido a esos hombres y mujeres
que se inspiraron en ese espíritu de hombres como Pablo. El espíritu de Pablo era predicar y predicar y predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Qué pena que aún en iglesias que se llaman cristianas como hoy día, en la iglesia evangélica en el mundo, la iglesia protestante cristiana en el mundo, no todos, de hecho pocos son los que siguen estos principios. Una gran mayoría se han alejado de este modelo de hombres como Pablo, que su pasión y su vida se volcó en predicar la palabra. Mira, si me acompañas, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al 5. Hechos de los Apóstoles 18, del 1 al 5, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Bueno, ahí surge un matrimonio que se menciona como Aquila y Priscila, o después en otros lugares Priscila y Aquila, que seguían la misma línea de Pablo, predicar y enseñar la palabra. Dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero Pablo estaba trabajando, pero ¿qué hacía todos los días? Ahí lo dice, versículo 4 y 5, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. ¿De qué discutía? ¿En qué se basaba su persuasión? Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces ahí tienes el ejemplo de este hombre. Cuando él podía, trabajaba con sus manos. Aquí dice que trabajaban juntos. Priscila, Aquila, Pablo tenían el mismo oficio, hacían tiendas. En este tiempo, vivir en tiendas, o llamados también tabernáculos, un tabernáculo es una tienda, pues era algo muy común, así que era un buen oficio. Pero aún trabajando, fíjate que administraba su tiempo. Como antes yo te decía, no te conviertas en esclavo de tu trabajo. O sea, Pablo no era ese cristiano que decía, no, yo solo puedo dedicarme a la obra el domingo, que es el día de reposo, o en su tiempo sería el sábado, ¿no? Solo puedo dedicarme a la obra, mira, como mucho 2 días a la semana. No, ¿qué dice ahí? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, ¿por qué los días de reposo? Porque era el día en que los judíos se reunían, pero no porque Pablo dijese, no, es que durante toda la semana yo no puedo dedicarme a la obra. No, después vemos en otros versículos que sí, todos los días de reposo iba a la sinagoga, porque era el día que se reunían los judíos y él aprovechaba esa oportunidad, pero los días que no había reunión en la sinagoga, él también predicaba. Y hubo momentos, como hemos leído ahí, en el versículo 5, que después de esto, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, ahora Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Ahí ya no estaba trabajando, no hacía tiendas. O sea, él compaginó su vida. Cuando podía, trabajaba y predicaba. Pero si en algún momento veía que eso interfería, el trabajo interfería en su propósito, él predicaba. O sea, dicho de otra forma, ¿cuál era el propósito principal en la vida de Pablo? ¿Trabajar o predicar? ¿Tú qué dices? Predicar. Entonces eso se demostraba en su forma de vivir. Tenía que comer, así que a veces trabajaba, pero otras veces vivía de la caridad de los hermanos. ¿Por qué? Porque su vida no era voy a trabajar mucho para ganar mucho dinero, para poder adquirir muchos bienes terrenales y para poder vivir una buena vida. No, porque él sabía que aquí estamos de paso y que tenemos una misión como cristianos. Hermanos, Dios nos quiere conducir a esa manera de pensar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde todo se va a pudrir, donde todo se va a corromper.
haceos tesoros en los cielos, donde permanecerán para siempre. Yo encuentro que ese es un buen consejo. ¿Para qué voy a querer tantos tesoros en la tierra si la vida es tan breve que cuando ya piense que tengo tantas cosas me voy a tener que marchar de aquí y todo lo que conseguí se va a quedar aquí? Mejor me hago tesoros en los cielos donde los voy a disfrutar por toda la eternidad. Esa es una buena filosofía, ese es un buen consejo. Déjame que te muestre otro ejemplo acerca de Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo del 9 al 17. 2 de Timoteo 4, del 9 al 17. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo. El otro día estábamos viendo que él está encarcelado en Roma y está ya entendiendo que le queda poco de vida, así que quiere despedirse de Timoteo. Y le dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia y solo Lucas está conmigo. Así que toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, Pablo está mostrando un pesar y está mostrando sus luchas, está mostrando las situaciones difíciles que enfrenta, pero fíjate porque él nunca va a perder de vista su misión. Sigue diciendo en el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. O sea, se quedó solo y en Roma había muchos creyentes, pero nadie se quedó a apoyar a Pablo, se quedó solo. Pero él no pierde su misión, dice versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. O sea, él no está ahí preocupado de que, que el Señor me libre de la prisión, que me libre de la persecución. Fíjate todos los problemas que hemos leído aquí, que no eran los únicos, tenía muchos más. Pero él dice, pero gracias a Dios que me ha dado fuerzas, ¿para qué? Para conseguir vencer a los malos. No, para poder seguir predicando. Ese era su objetivo, esa era su idea, esa era su misión en la vida. Déjame que hablemos un poquito, unos minutos, acerca de los franciscanos. Su fundador, Francisco de Asís, o conocido más como San Francisco de Asís, porque a todos estos personajes después la Iglesia los canonizó, los nombró santos. Por eso están San Domingo, San Francisco de Asís, San Agustín, todas estas órdenes, ¿no? ¿Quién era Francisco de Asís? Pues fue un miembro de la Iglesia, un religioso italiano, era de origen italiano. Y bueno, como os he dicho, pues él fue nombrado santo en un momento dado, pero él fundó la orden que lleva su nombre, los franciscanos. Él nació en un hogar bien, o sea, era un hogar con riqueza, era un hogar que tenían recursos y tenían muchos bienes. Pero Francisco le dio la espalda a todo eso y se entregó a una vida de austeridad, de escasez, de pobreza, entregándose al estudio de los evangelios y a la predicación de los evangelios. Entonces él fue un promotor de un modelo de devoción cristiana, como estábamos diciendo antes, como Domingo. Pues antes de Domingo ejerció Francisco, San Francisco de Asís. Él, como digo, fue modelo para otros religiosos, no solo Domingo, y por lo tanto los dominicos, sino también para Antonio de Padua y también para Santa Clara de Asís. San Francisco de Asís también fue escritor, fue autor de diferentes libros de poemas, de cantos y de enseñanzas o reflexiones. Y de hecho hoy en día Francisco, o San Francisco de Asís, porque así es como más se le conoce,
es uno de los santos de la antigüedad más conocidos dentro del cristianismo. La Iglesia, para canonizarlo, le tuvo que reconocer algunos milagros. El Papa Gregorio IX fue el que instituyó a San Francisco de Asís como santo. Entonces el 4 de octubre es el día de este santo, de San Francisco. Reconocido dentro del mundo católico, pero también reconocido dentro del mundo protestante o incluso anglicano. ¿Por qué? Porque Francisco de Asís en muchos casos fue un ejemplo de fe y de fidelidad también a la escritura, a la palabra de Dios. San Francisco de Asís no es su nombre natal, o sea, él nació llamándose Giovanni di Pietro Bernardone, italiano. Nació en el siglo XII, no se sabe bien la fecha, pero entre el año 1181 y 1182 en la ciudad de Asís, en la Umbría italiana. En ese tiempo esta región pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico y él era el segundo hijo de su padre, que se llamaba Pietro Bernardone dei Moriconi, que era un hombre, como antes os he dicho, era una familia adinerada, y este era un comerciante de telas adinerado, tenía mucho dinero, era notablemente rico, y también su madre era noble, era una noble provenzal que se llamaba Joana Pica de Bourlemont. Su padre era un viajero frecuente, siempre estaba viajando, dedicándose a sus negocios, así que él asistía mucho en Francia a las ferias francesas, donde vendía sus productos, que como os he dicho eran telas, estaba dedicado a lo textil, ¿no? Entonces, posiblemente por eso apodó a su hijo Francisco, del francés Francesco, o sea, el francesito. O sea, de ahí seguramente el nombre de Francisco, de su ciudad de Asís, porque se le conocía al padre como el francés y su hijo pues era el francesito. Y de ahí Francesco en italiano, que deriva de eso, del francés o el francesito. La infancia y juventud de Giovanni o de San Francisco fueron acomodadas, vivió en la abundancia de una familia pudiente. Su educación fue la normal de la época, que consistía sobre todo en aprender latín, pero pronto este joven demostró una inclinación notable, le gustaba y se interesó mucho por la cultura y la lengua francesa. Y aunque nunca habló muy bien la lengua provenzal u occitana, siempre fue devoto de los cantos de la religión. Y como os digo, pues a este joven no le faltaba nada. Tenía la comida, la bebida que quería, y de pronto ya demostró que era un hombre generoso, porque él siempre solía dar muchas limosnas. Y también se entregaba a querer vivir una vida así como intensa, abundante, tenía ganas de hacer cosas, de vivir, ¿no? Y dentro de su pueblo pues siempre fue un joven muy conocido, se hizo famoso. También demostró mucho interés por la vida de las armas y la vida caballeresca, o sea, las vidas de los caballeros andantes. Le gustaba el tema de la guerra y de las armas y todo eso. En aquellos años Asís vivía un tiempo de conflictos entre diferentes bandos. Por un lado, los aristócratas, que apoyaban al emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico, y por otra parte otro bando, que eran los que apoyaban al papado de Roma. Y las familias de la burguesía local aspiraban a fundar un estado independiente de influencias extranjeras, pues provocaba esos conflictos y esas escaramuzas y enfrentamientos entre bandos y bandos.
La familia de San Francisco, de Giovanni, en ese momento, apoyaban este bando, esta idea de crear un Estado propio independiente de las influencias extranjeras. Y hubo una revolución, y en esta revolución los nobles de Asís, que apoyaban la autoridad del papado de Roma, fueron expulsados de la ciudad. Y se aliaron con una ciudad vecina, la ciudad de Perugia, y entonces ahí declararon la guerra a sus antiguos vecinos, ¿no? Muchos jóvenes burgueses combatieron a los invasores en una batalla que se conoció como la batalla del puente de San Giovanni sobre el río Tíber, que es el río que cruza Roma también. Y aquí San Francisco, fue derrotado su bando y él fue capturado y estuvo como un año en el pueblo vecino en condición de prisionero. En el año 1203 fue liberado y entonces Francesco se encontró igual de ávido de gloria que antes. Tenía 22 años cuando decidió seguir a un noble de allí mismo, de su ciudad de Asís, en apoyo a las tropas que seguían enfrentándose a las fuerzas imperiales, y hubo otra batalla conocida que fue la batalla de Apulia. Y después él, estando en Spoleto, yendo hacia la guerra, dice que él cuenta que tuvo una visión, y en esa visión, una visión de un ser espiritual, le invitó a abandonar sus intenciones de seguir en la guerra. Él dice que tuvo una visión y en esa visión él entendió que Dios le estaba diciendo que no tenía que seguir en esa idea de luchar en una guerra y de enfrentarse. Y dice que él, todo esto según la tradición, o sea que Francisco explicó, ¿no? Dice que soñó con una habitación, la habitación de su casa, y en esa habitación de su casa vio que estaba repleta de armas, de trajes militares, pero de pronto dice que en lugar de las pilas de telas que su padre almacenaba en esa habitación, él vio que estaba todo lleno de armas y trajes militares. Y entonces oyó una voz que le preguntaba por qué se empeñaba en buscar al siervo, en lugar de buscar al Señor. Y en esta visión él interpretó que era un llamado a otro tipo de vida. Él entendió que estaba siendo llamado por Dios a pelear una batalla, pero no con las armas, sino una batalla de la fe. Y dice que a la mañana siguiente de haber tenido este sueño, esta visión, Francesco abandonó el ejército y regresó a su pueblo natal, a Asís, y allí se encerró en una vida de oración y de espera a que Dios le mostrase cuál era su voluntad para su vida. Entonces, al volver a Asís, Francesco, todos los que le conocían dijeron que vino transformado, no era el mismo. Notaron que hubo un cambio, algo había pasado en la vida de Francesco. Se dedicaba gran parte del día a estar solo, en meditaciones, estaba muy reflexivo, más de lo que había sido antes. Poco a poco fue renunciando a esa vida de abundancia, de riquezas que tenía. Hay muchos relatos sobre la posible conversión de Francesco a Cristo, pero seguramente el más conocido, el biógrafo principal de San Francisco, que fue un fraile llamado Tomás de Celano, que fue franciscano, claro, pues según este fraile que escribió sus memorias, las memorias de San Francisco, cuenta que Francisco fue a una iglesia, la iglesia de San Damián, en las afueras de Asís, y dice que allí escuchó la voz de Dios. Dice que estaba orando en la iglesia y dice que escuchó una voz que procedía desde el altar que le decía: anda, Francesco, y repara mi iglesia, ya ves que está casi en ruinas.
Esa es la voz que el biógrafo oficial de San Francisco de Asís dice que Francisco explicó, que escuchó una voz de Dios que le decía: anda, Francesco, y repara mi iglesia, ya ves, está casi en ruinas. Sin duda la iglesia en esa época, en plena Edad Media, estaba en ruinas, estaba depravada, llena de pecado, de corrupción. Y San Francisco, tomándose muy en serio este mandato, vendió mucho de lo que tenía, vendió su caballo, vendió mercaderías de su padre y regresó a la iglesia con todo ese dinero para comenzar por esa propia iglesia, a repararla, a remodelarla. Pero el párroco de esa iglesia dice que no quiso aceptar la oferta de Francisco, y Francisco dice que, presa de la frustración, arrojó el dinero por la ventana, tiró el dinero. Bueno, cuando su padre se enteró de lo que había hecho su hijo Francesco, se enfureció, se entró en cólera y decidió escarmentar seriamente a su hijo, castigarlo seriamente. ¿Y cómo lo hizo? Lo llevó ante las autoridades, lo denunció. Pero el joven argumentó que estaba sujeto a las leyes de Dios. Él dijo: yo estoy sujeto a la ley de Dios. Así que Francesco fue llevado a la presencia del obispo de aquella región, porque su padre le exigía que devolviese el dinero que había perdido al vender el caballo y las telas y todo. Y entonces dice que, estando ante el obispo, su padre le exigía: mi hijo me tiene que devolver el dinero que ha perdido. Y dice que Francesco comenzó a quitarse lo que tenía, las ropas que tenía, hasta que quedó completamente desnudo. Y dijo, ahí en su biografía quedaron registradas estas palabras, él dijo: hasta este día te he llamado Padre, pero ahora sé que nuestro Padre está en lo alto, arriba en los cielos. Y dice que una vez pronunciadas estas palabras, el obispo se quitó el manto y cubrió a Francesco con su propio manto. Y Francesco se marchó al monte Subasio, así se llamaba un monte cercano a esta ciudad de Asís, renunciando a sus privilegios mundanos, renunciando a ser hijo de un padre adinerado, y pasó un tiempo sin que nadie supiera nada de Francesco. Pero un día reapareció en la iglesia de San Damián, esta que el párroco no quiso aceptar su dinero, pero esta vez reapareció y él mismo con sus propias manos se puso a restaurarla, a reconstruirla, y a continuación hizo lo mismo con otros templos e iglesias que estaban en ruinas, porque de esa forma él creía que estaba cumpliendo con ese mandato divino que Dios le dijo: mi iglesia está en ruinas, y él pensó más en la parte material de los edificios que en lo que realmente consistía la ruina de la iglesia, que era en su depravación y en la corrupción que había en su interior, ¿no? Entonces, bueno, en su peregrinar, ir de aquí para allá, él llegó a la capilla de Santa María de los Ángeles el 24 de febrero del año 1208. Allí asistió a una misa, y en esa misa se leyó el Evangelio de Mateo. O sea que te muestro esto para que veas que no toda la iglesia estaba en completa autoridad. Aunque se prohibía que se leyese la Biblia, Dios tenía siempre ese remanente. Y en esta iglesia, en la capilla de Santa María de los Ángeles, ese día 24 de febrero de 1208, escuchó la lectura de Mateo capítulo 10, versículos 7 y del 9 al 11. Ahí él escucha lo que dice este texto. Vamos a leerlo. Mateo 10, del 7 al 11. Y esto cambió su vida para siempre. Él leyó: y yendo, predicad, Jesús mandaba a sus discípulos, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro,
ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Dice la historia que San Francisco escuchó esta lectura y aquellas palabras resonaron fuertemente en su alma y entendió que el mandato que Dios le había mandado aquel día en la iglesia de San Damián, cuando él escuchó la voz de Dios que le decía: mi iglesia está en ruinas y restaura mi iglesia, él ese día entendió que no se refería al aspecto material, sino al espiritual. Él entendió: yo pensaba que Dios me estaba hablando de la iglesia en ruinas, de los edificios, y ahora estoy entendiendo. Escuchó la palabra de Dios, escuchó el evangelio y ¡chum!, su mente se iluminó, el poder de la palabra de Dios. Entonces dice que en ese instante arrojó su bastón que tenía en la mano, se quitó sus zapatos y las provisiones que tenía para el camino, se vistió tan solo con una túnica gruesa y salió a la calle, dispuesto a predicar. Ya no era Francesco Bernardone, ahora era San Francisco de Asís. Y bueno, la historia es un poquito más larga, continúa, pero veo que es la hora y tengo que terminar. Ese fue el origen de la orden de los franciscanos. Su propósito: predicar. Y su fuerza en la predicación, su convicción era tan grande que en poco tiempo comenzó a tener un buen número de seguidores, a los que él se refirió como frailes, que es una palabra que viene del provenzal, fraire, que significa hermano. Así que fue Francisco el que dio el nombre de lo que hoy en día ya comúnmente se llama frailes. A Francisco, por su parte, se le empezó a conocer como il poverello, a ver si me sale en italiano, il poverello, que significa del italiano el pobrecillo, il poverello, el pobrecillo. Y su mensaje, pues, no hablaba de prohibiciones, ni de prohibido esto y prohibido aquello, sino que invitaba a los fieles a que enfocasen su vida de una forma sencilla, generosa, comprometida con el amor al prójimo y buscando siempre la salvación de las personas. Nunca acumuló posesiones materiales, sino que él acumuló seguidores que entendían que tenían que desprenderse de esas riquezas. Francisco y sus seguidores atendían a los pobres, a los leprosos, pedían limosnas y llevaban a cabo faenas manuales sencillas para intentar sobrevivir. Curiosamente, los primeros discípulos de Francisco sumaron 12, así como los apóstoles que Jesús tuvo al principio. Y como os he dicho antes, Francisco redactó diferentes documentos en los que siempre él intentaba transmitir las enseñanzas de Jesucristo e imitar la vida de Jesucristo. Ese primer libro en el que él resumía esta idea, esta ideología, se conoció como el Propositum, del latín el propósito, o conocido después como la Regula Primitiva, la regla primitiva, y sería como el escrito que fundamentaba la creación de su propia orden religiosa. Como antes os dije, Domingo tenía que encontrar la aprobación papal, o sea, toda nueva regla tenía que tener el reconocimiento del Papa. Y con motivo de encontrar ese reconocimiento, San Francisco y sus hermanos fueron a Roma para presentar al Papa su regla y contar con su aprobación. Y en ese momento el Papa era Inocencio III, uno de los peores papas, y recibió con muchas dudas los escritos de Francisco, pero dice que esa noche tuvo en sueños una visión. Es el Papa Inocencio III, es curioso este relato, porque dice que tuvo una visión el Papa y observó a Francisco sujetando el crucifijo
en la archibasílica de San Juan de Letrán en Roma. Y entonces, impresionado el Papa, que era un Papa corrupto, era un Papa el que prohibió leer la Biblia, o sea, era un Papa que fue una tremenda sorpresa que aprobase la orden, porque al día siguiente mandó llamar a Francisco y le anunció la aprobación de su orden religiosa. Así que a partir de ese momento los franciscanos tenían permiso papal para predicar el Evangelio. Y esto era inaudito, porque, repito, Inocencio III fue de los más sanguinarios, que más mató gente, que más depravación vivió, el que prohibió que se predicase la Biblia y se leyese la Biblia. Pero algo ocurrió aquella noche en que Inocencio III tuvo un sueño que lo perturbó y que le movió a autorizar la orden de San Francisco. Quizás Dios tuvo algo que ver en todo eso, ¿verdad? Bueno, tenemos que terminar, que se nos está haciendo ya tarde. Algunos de los escritos de San Francisco fueron estos: el Propositum, o la regla primitiva, también la regula no tabulada y la regula tabulada. Todo esto tiene que ver porque su primer escrito dice que no fue aceptado por la Iglesia y tuvo que modificarla y, bueno, otras historias. El próximo día, si Dios nos permite, seguimos un poco más con la historia de la Iglesia. Espero que os resulte interesante y que sea también de edificación y que aprendamos de todo esto. Nos despedimos, queridos hermanos, que Dios os bendiga. Recuerda que mañana es domingo, por la mañana 11 de la mañana tendremos nuestro culto dominical, donde esperamos disfrutar de un tiempo de alabanza, de comunión, de predicación de la palabra. Y si Dios nos permite, mañana por la noche, 9 de la noche, Apocalipsis. Volvemos a un estudio apasionante de la palabra de Dios. Un abrazo y que Dios os bendiga a todos.